Regalar flores es un detalle muy bonito de parte de quien guste. Hay muchas ocasiones donde se pueden dar como un bonito gesto, dependiendo de los gustos de cada quien, claro. Y este pasado 21 de marzo, inicio de la primavera, fue también una ocasión en la cual para muchos regalar flores es una oportunidad para esto. No es obligatorio de la fecha, por supuesto, pero hay quienes aprovechan ocasiones como estas, tan sencillas pero peligrosas para perjudicar. No voy a adelantarles, mejor acompáñenos para escuchar los relatos de hoy, ¿le parece? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y una persona anónima desde Guerrero, México, nos cuenta lo siguiente. Solamente en toda mi vida he tenido una experiencia creo que esto sí entra en la categoría de lo paranormal. Y no fue por casualidad. Esto fue algo con intención. Sin embargo, también es algo con lo que no puedo aún a día de hoy. Hay algo que no he resuelto. Verán, trabajo en un despacho de abogados desde el año 2018. Y cuando daba inicio a la primavera, desde el primer año que entré, era costumbre regalarnos flores amarillas cuando caía el 21 de marzo. Esto era hacia mujeres y hombres, entre todos nosotros, los compañeros. Pero este año pasado, 2025, Alan, te escribo, ya habiendo pasados un par de meses. Llegué a mi casa luego de ese día, cayó en viernes. Acomodé mis flores que todas las junté en un solo ramo y un florero. Cada una como que tenía algo distintivo de mis compañeros. Una flor sí traía como un listoncito azul, algún otro un listón de colores, otros girasoles me los regalaron sueltos, eran varios, que si no mal recuerdo traía 8 en total ese viernes cuando llegué a mi casa. Significa que 8 compañeras y compañeros me habían regalado uno cada quien. Pasa ese fin de semana, amanece un lunes, y esa mañana no saben cuánto me dolían las piernas. Esto no era nada común en mí, ya que solía hacer ejercicio durante la semana. Conocía el dolor por haber hecho ejercicio, pero esto no era un dolor por el gimnasio. Era lo único que se me vino a la mente, ya que no hice nada más. Este era un dolor espantoso, con decirles que cuando desperté no sentía nada, hasta que intenté mover mis piernas hacia los lados para levantarme de la cama. Ahí fue que sentí como si una aguja larguísima me recorriera desde la rodilla izquierda y rápido se fuera hacia la derecha. Ese dolor no me dejó moverlas, porque pensé habría sido un dolor repentino y momentáneo. Por eso intenté moverme para salir de la cama. Pero no, las puse en el suelo y me dolieron todavía peor. Yo también debía hacerle caso a los primeros dolores, porque aún y con eso intenté ponerme de pie. Y casi me caía. Siempre fue un dolor tan agudo, directo en las rodillas, que luego bajaban hasta las plantas de los pies. Sentía cómo regresaba el dolor subiendo hasta las rodillas. Eran, se los juro, como si muchas agujas estuvieran por dentro y mi novio, quien vivía conmigo, y siempre se levantaba media hora antes que yo, escuchó el golpe que me di en el piso. Entonces llegó corriendo a la habitación, muy asustado al igual que yo. Ya le dije lo que sentía. Él me ayudó a ponerme de pie, y aún recargada en él tenía ese dolor. De plano, no me iba a poder parar. Jamás había sentido algo similar. Entonces no tenía idea de por qué me podía estar pasando esto. ¿Sabes qué? No, bájame. Déjame llamo al trabajo. Creo que no voy a poder ir así. No puedo caminar. Le dije a mi novio, quien me volvió a sentar en la cama. Llamé al trabajo para avisar que faltaría ese día, mientras él llamó a su hermana, quien es médica, quien aún no entraba a trabajar por su turno que era más tarde, para ver si me echaba la vuelta, quien me dijo que sí, que llegaría como en 1 hora. Mi novio quiso quedarse conmigo. Pobrecito, traía la cara de espanto porque yo no gritaba tanto del dolor que ganas no me faltaban, pero me quejaba mucho. Y en serio, jamás había sentido un dolor como ese.
Él se va a trabajar, luego de que yo le insistiera mucho. Y en toda esa hora que esperé a mi cuñada, apenas movía las piernas, me dolían de esa manera. Si me quedaba quieta, ya sea que estuviera sentada o acostada, no sentía siquiera una molestia, pero que no me atreviera a cambiar de posición porque ese dolor hacía que me dieran ganas de arrancarme las piernas para no sentir eso. Llega su hermana, a mi novio por la costumbre. Se le olvidó dejar abierto sin candado, y no había de otra. Yo tenía que levantarme para abrir, pero ahora el dolor era tan, pero tan insoportable, que hubo un punto, apenas llegando afuera de mi cuarto, que decidí arrastrarme por el piso. De verdad, esto era tan irreal. ¿Por qué estaría haciendo esto yo? ¿Qué había pasado para haber amanecido así? No sabía si podría volver a caminar. Hasta que, quejándome, gritándole a mi cuñada que ya iba, agarré las llaves, apenas me pude recargar en el sillón al lado de la puerta, y le abrí. Y mi cuñada, apenas abrió la puerta, me ayudó a sentarme bien en el sillón, y me dijo: «Hola cuñada, ¿qué pasó? ¿Estás cocinando o algo se te echó a perder?» No estoy cocinando, no me puedo ni poner de pie, cuñada. ¿Por qué? ¿Huele algo mal?» «Sí, huele como a pollo echado a perder. Te lo digo bien segura porque ya sabes que yo trabajé en una distribuidora de pollos y sé qué tan horrible huele cuando se echa a perder. Y ahorita huele a esto tu casa. Yo digo para que no lo vayan a cocinar. De por sí ya estás malita de tu pierna». «Pues la verdad, ni siquiera hemos comprado pollo. No tenemos carne de más de 2 días en el refri. Y no huelo nada. No es que no te crea. Es que no sé de dónde pueda venir ese olor. Si quieres puedes revisar, cuñada. Pensándolo bien, me harías un gran favor». Mi cuñada me deja en el sillón, va caminando hacia la cocina y cuando llega al comedor, desde ahí me dice que había algo raro. Volteo, la veo agarrando el florero donde había dejado los girasoles. Los empieza a revisar y luego veo que echa un poco la cabeza para atrás, haciendo cara de desagrado. Y saca una de estas flores. Va por una servilleta, la coloca extendida sobre la mesa, pone el girasol sobre esa servilleta y, usando una como guante, lo empieza como a deshacer. Todo esto lo hace rápido, sin decirme nada, por más que le preguntaba que qué tenía esa flor, por qué tenía ese gesto si solamente era una planta. Y hasta ese momento, que no sé bien qué hizo, me llegó un olor tan horrendo que casi devuelvo el estómago. Ahora sí olía a eso que dijo, a pollo echado a perder, muy agrio. Y me dice: «Aquí está lo que te hicieron, cuñada. Ya sabes que yo siempre voy a preferir revisarte bien, a hacerte estudios ante cualquier cosa. Todavía ni te veo, pero yo voy sospechando de esto que te regalaron. Mira nada más, desde aquí te lo enseño». Mi cuñada me decía esto, tapándose la nariz y la boca, al igual que yo, mientras se inclinaba ese girasol y veía que abajo, como del círculo café que tienen los girasoles al centro, lo levantó y me mostró que lo habían puesto como si fuera una tapa, porque adentro había unas cositas como de color verde muy oscuro que yo no alcanzaba a distinguir bien, pero que también cuando inclinaba eso para que lo viera, olía demasiado. «¿Qué es eso? No veo bien». «No te lo voy a acercar, cuñada, pero estas son patitas y uñas de pollo, como que las cortaron en pedacitos muy chiquitos y algo les echaron. Alguien te quería trabajar así, cuñada. ¿Sabes quién te dio esto? Lo voy a guardar en una bolsa. Es solo esto, ya lo vi bien. ¡Qué asco!». No podía creerlo. Igualmente le pedí que me revisara. No quería pensar mucho en ello. No podía pensar en alguien en mi despacho a quien había visto el viernes pasado y que les recibí uno por uno esas flores, como siempre lo hacíamos con cada quien. Me llevaba muy bien con todos, hasta donde yo sabía. Mi cuñada guardó todo eso. Dijo que no lo tiraría aún. Lo cerró muy bien, roció aromatizante por toda la casa, y tardó en irse tanto ese olor a pesar de todo. Abrimos las ventanas y por más que me revisó, vio que todo estaba en orden.
Hasta me llevó a consultar ese día, ya con colegas suyos, porque era inusual que yo tuviera un dolor así como lo describía. Y me hicieron estudios, incluido lo que se les ocurra, pero en todo ese día no encontraron nada. No tenía antecedentes en mi familia, por ejemplo, de dolores parecidos, dificultades con articulaciones, lo que sea. De igual manera me recetaron medicamento para el dolor, pero apenas me los tomé y me los aplicaron, me empecé a sentir muy mal. Sentía como de esas ocasiones en que sientes que te vas a desmayar, que afortunadamente aún estábamos en la clínica de mi cuñada bajo observación, y no me desmayé, porque se los juro, fueron como 2 minutos a lo mucho después de que me tomé el medicamento y me inyectaron algo, que escuché que sus compañeros decían que qué raro, porque eso no era un efecto secundario esperable. Yo me quedo un poco entre inconsciente, despierta. No me podía mover del malestar. Solo me preguntaban si cuando ellos me movían las piernas que si sentía el dolor. Y sí, me dolía aún así, por más que habían pasado 10 minutos del medicamento y que ellos hacían el movimiento por mí. Entonces me empecé a dormir, solo que seguía escuchándolos platicar. Ya solo eran mi cuñada y un doctor ahí en la sala conmigo. Le voy a cambiar el nombre a mi cuñada. Irma, ¿qué me dijiste que sospechabas que le hicieron? Escuché que le preguntó su compañero, susurrando. Para mí era irreal que ya en un hospital estuvieran hablando de esto. Pues a mí se me hace que le andan haciendo algo. Mira, vamos a revisarla bien, pero de primeras no tiene nada. Yo misma vi ese mugrero que le dieron. Si los medicamentos no le hacen nada, la voy a llevar con tu conocido. ¿Cómo ves? ¿O me estoy yendo por otro lado? No, sí, me parece bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos con su caso, porque no tiene nada tu cuñada, Irma. Está sana. Ya sabes que yo no creo mucho en estas cosas, pero el tipo de dolor que dijo que sentía, así como si brincara de una rodilla a otra este dolor, no, está muy raro. Ya le habríamos encontrado algo. El que yo escuchara a un médico diciendo esto, que se veía con más años de experiencia que mi cuñada, que no era por hacerla de menos, por supuesto que no. Era muy inusual. No esperarías a que un doctor hablara de este tipo de cosas o llegara a sugerir la posibilidad de algo alterno a los medicamentos y a los estudios, porque entre que me estaba quedando dormida también, lo último que alcancé a escuchar, o al menos lo que recuerdo conscientemente, fue que le dio los datos de un hombre quien podía ayudarme con mi trabajo. Cuando desperté, más de rato en la camilla, creí que la plática anterior habría sido mi imaginación, por estarme durmiendo por el medicamento y ese malestar que me dio por lo mismo. Sin embargo, apenas desperté, mi cuñada, quien había salido de su turno ya porque yo estuve casi todo el día en el hospital, me dijo que debíamos ir a ver a una persona. Ella me había llevado una silla de ruedas. Yo me moví para sentarme y ese dolor era el mismo. No se me quitó en lo mínimo. De hecho, hasta lo llegué a sentir peor, porque cuando me iba llevando mi cuñada por el pasillo, aún sin mover las piernas por mi cuenta en esa silla, con cualquier movimiento que hiciera me dolía aún más. Tenía menos rango ahora para moverme sin que sintiera esas agujas en las rodillas. Me llevó en su auto a una casa, una muy bonita, grande, y apenas llegamos nos recibió un señor, como de unos 50 años, quien nos vio, nos saludó. Mi cuñada le entregó la bolsa donde había guardado todo ese mugrero, y ni siquiera me tuve que poner de pie, decirle algo más al señor porque en lo que íbamos caminando al interior de su casa, en una colonia cercana a la mía, él, quien iba guiándonos, abriéndonos la puerta, llegando a un recibidor muy grande y elegante, yo ya me había dado cuenta que habíamos llegado a la casa de una persona que, para mi poco conocimiento, era un brujo. Pero me sorprendía lo bonita que era su casa. Vaya, se veía que este hombre ganaba muy bien. Veías muchos lujos apenas entrabas. Él nos dijo que no nos tardaríamos nada, que ya sabía qué era lo que tenía en las piernas. Abrió la bolsa. Él estaba parado como a 2 metros de nosotras.
Todo esto lo hizo ahí en el recibidor. Y luego agarró esas partes de patas de pollo y como si fuera un puñado de semillas o algo, se las metió a la boca, las empezó a masticar, a hacer como gárgaras. Agarró una botella negra de algo que tenía cerca en un mueble de por ahí y luego agarró de vuelta el resto del girasol que me dieron y ahí escupió todo. Fue una de las cosas más desagradables que me ha tocado ver, sobre todo por cómo olía. Y luego hacía caras. Nos pidió un momento, se dirigió al baño que estaba cerca del recibidor y oímos cómo hizo gárgaras otra vez con algo. Ya luego nos dijo que lo último era enjuague bucal para no quedarse con un mal sabor. Y nos dijo: listo, es todo. Hoy en la noche haz la prueba, salte a correr si quieres. Y mira, no voy a regresarle el trabajo a quien te lo hizo. Lo siento, yo no hago eso. Solo te pido que te cuides mucho porque alguien en tu trabajo te quiere dejar sin poder caminar ya. Tienes algo importante cerca de tu empleo, ¿verdad? ¿Andan peleándose algún puesto? Yo no quería regresarle nada a nadie. No lo había pensado. No había tenido el tiempo de procesar lo que me estaba pasando. Y luego con lo que me dijo el señor, caí en cuenta de que sí. En el despacho, de manera muy discreta, nos habían comentado por ahí que pronto se iría una supervisora y uno de nosotros subiría a ese puesto. Solo que, en teoría, nosotros no sabíamos esto, y el señor no nos dejó pagarle nada. Nos quedamos unos minutos platicando con él, en los que supimos que él ya estaba jubilado. Decía que le pagaban muy bien, que por eso no cobraba nada. Esto lo hacía solamente para ayudar, por eso tampoco regresaba a los trabajos, y todo lo hacía rápido, directo a lo que íbamos. No nos quiso aceptar siquiera una comida. Dijo que no era necesario, y que cualquier cosa regresáramos con él. Esto último no fue necesario. Yo no puedo decirles qué fue lo que me pasó. No estoy segura si pueda decirlo tal cual, que me cayó un trabajo de brujería, porque no entiendo cómo pasan estas cosas. Solo sé que para la noche, sin darme cuenta, me levanté al baño por mi cuenta. Ya no sentía absolutamente nada, y cuando regresé al despacho al día siguiente, estaba como nueva. Y eso sí, el hombre que me curó me dijo que no le mencionara nada a mis compañeros, que inventara alguna excusa, pero que pusiera atención para ver de quién debía cuidarme. Aunque en el despacho, durante esa semana y parte de la siguiente, mínimo una vez todos los que nos habíamos regalado flores amarillas ese viernes, nos habíamos ausentado un día. Entonces no sabía a quién voltear a ver, y nadie decía nada al respecto. Pero las cosas ya habían cambiado entre nosotros. A día de hoy ya solté un poco el tema. Aún así, no confío tanto en ellos. Y a cualquier conclusión a la que llegue se las haré saber, porque sigo intentando saber quién hizo eso en el trabajo. Todos son sospechosos para mí. ¿Cómo es que se podría saber quién nos hizo esto si todos parecen estar en las mismas condiciones? ¿Ha tenido alguna experiencia así como para aconsejarnos? Mientras nos comenta, vámonos hacia Tabasco, México. Julio Abundis nos cuenta esto. Cuando recién nos habíamos comprometido, mi esposa y yo, ella cumplió su sueño de convertirse en maestra de preescolar. La cuestión es que por tantas cosas que se hacen en México respecto a las plazas, que siento que explicarlo sería demasiado, alargaría mi historia. Entonces se tuvo que mudar a una comunidad a las afueras, una llamada Ingenio Presidente Benito Juárez. Era una localidad rural. Aceptó, con la idea de que después podía cambiar de sitio. Yo, por mi parte, apenas tenía unos meses en un muy buen trabajo en Huimanguillo, y no podía mudarme con ella debido a esto que tampoco era tan lejos. En auto quedaba como a 45 minutos de camino. El problema era eso, que aún no teníamos auto. Y de vez en cuando, por mis horarios y puesto, podía irme a pasar unos días con ella, a la casa que le rentaba a una señora por allá, un pueblito muy pequeño. La verdad, con ella entendí que por más que algo sea tu sueño, no deja de agotarte tan rápido.
Trabajar con niños es bonito, por supuesto que sí, pero no deja de ser pesado. Y por esta razón a ella la notaba cada que nos veíamos o hablábamos por teléfono, que quería hablar de todo menos de su empleo. Lo último de lo que quería hablar era de la escuela. Y esto que les estoy diciendo, va a ser importante en un rato. En una ocasión, pasados algunos meses, mi mujer tenía que realizar unos preparativos para un festival en la escuela, pues ella era la encargada de organizarlo. Así que me pidió de favor que cuidara y entretuviera a los niños por una hora. Eran de esos días en que yo me estaba quedando por allá con ella. Y yo sé, no debimos hacer eso, seas mujer, seas hombre. Nadie debe quedarse con los niños si no perteneces al plantel. Pero le caía muy bien a las maestras. Agarramos confianza y me preguntaron también un día antes si podía ayudarlas un ratito con los niños. Ellas tenían el tiempo encima y les faltaba mucho personal. Y sí, acepté. Afortunadamente, a mí siempre me han encantado los niños. Mi madre se había dedicado gran parte de su vida a la veterinaria, una de las profesiones, según me decía, más llamativa para los pequeños. Pensaba en eso y podría entretenerlos con temas de animalitos, cosa que me comentó mi madre cuando le pedí unos consejos para ese día. Me dijo que era un tema que les fascinaba a los niños, así que me dio una que otra información que yo conocía desde que era muy joven, porque les digo, mi mamá toda la vida se dedicó a eso. Aparte, en la escuela tenían recortes, dibujos de animales y en eso me podía apoyar. Más que nada, en su mayoría era sobre gatos y perros, y de ahí me agarré para entretenerlos. La verdad, al menos yo me divertí mucho con ellos, donde los niños se sorprendían por cualquier cosa que les decía, manteniéndose atentos por cada cosa de la que hablábamos. Hacíamos juegos, de todo. Hasta que al final llegamos como a un tipo de ronda de preguntas y respuestas que ya les había preparado. Muchos tenían ya como 5 o 6 años. Y así estuvimos en eso, hasta que uno de los niños me preguntó: «Maestro, ¿y por qué los perros solo hablan cuando es de noche?». Me quedé serio, pensando, hasta que le comenté cómo es que algunos ladran debido a que son protectores, ¿no?, para mantener alerta a la familia de cualquier cosa. Pero cuando estaba respondiéndole esto, otro niño me comentó: «Maestro, sí, mis perros también hacen eso cuando mis papás están dormidos». Me aferré a la idea de que se referían a que ladraban, regresando a esa explicación, pero esos dos niños me dijeron que eran vecinos. Ambos tenían un patio detrás de su casa, muy amplio, que ya conocía esas casas. En su mayoría eran de tierra o monte, casi ninguna tenía piso de concreto, y decían los niños, los dos, que ahí dejaban sus papás a los perros en el patio durante la noche. Esos patios que apenas y tenían unas cercas de madera o alambres para marcar los límites del patio de cada quien, pero las casas estaban conectadas por esos patios. Cuando ya dejé al lado el tema de los ladridos, les pregunté que a qué se referían con que hablaban. El primero, que me preguntó aquello, me dijo que cuando todos se iban a dormir, él solía despertarse en las noches porque oía que alguien hablaba en el patio de su casa, que se asomaba por la cocina y veía que sus perros estaban en la orilla de su patio, hablando con los perros del vecino, señalando al otro compañero, y ahí supe que eran vecinos. Luego, el otro niño, emocionado, me dijo que sí, que eran amigos. Todo esto, claro, usando palabras de pequeños de esa edad. Y el segundo me dijo lo mismo, que su perro él solo tenía uno, a diferencia del primero, que tenía dos. Que su perro, Chucho, hablaba, que se esperaba que fuera de noche para que no lo escucharan sus papás, que hablaban con voz de señor. Yo les pregunté que si se referían a una plática entre personas, utilizando palabras como nosotros, en español, y ambos dijeron que sí. Fue entonces que les pedí que me dijeran qué se suponía que platicaban entre ellos. Decían que no les entendían nada, pero que eran ellos a quienes oían hablando. Les comenté que a lo mejor confundían esas voces con las de algún vecino, pero ellos decían que no, de esa forma en que se aferran los niños a algo, y no parecían estar jugando con eso. No los conocía,
pero muy rara vez los niños mienten y pueden sostenerlo de esa forma. Aparte, ¿qué conseguirían? Porque eran dos y los demás compañeritos se veían confundidos al igual que yo. Otros hasta asustados. No decían nada a los demás. Ellos dos decían que tanto ellos como sus papás solían irse a dormir temprano, y siempre que se dormían, los perros iban a platicar a las cercas. Uno de ellos dijo que sus papás no le hacían caso, que iba a despertarlos, pero le decían que se durmiera, que no era nada. Quise indagar un poco más, pero llegó la hora del recreo, y es imposible competir contra eso. Entonces salieron los niños. Fue como si se les hubiera olvidado la atención de lo que hablábamos. Justamente mi prometida ya había terminado, así que nos fuimos a almorzar. Y fue entonces que le conté lo que platicamos los niños y yo. Y ella, cuando le vi la cara, fue como si le hubiera desbloqueado algún recuerdo, porque me dijo: «No manches, Julio, es verdad, no habíamos platicado de esto. Discúlpame, amor, es que cuando termino aquí y hablamos, de lo que menos quiero saber es de la escuela». Pero sí, los niños, ellos dos, ya sé bien quiénes, dicen que sus perros hablan en las noches. Tiene poco que me dijeron esto. En una ocasión pude hablar con los papás de Carlitos. Les comenté sobre esto y ellos me dijeron que no, que su hijo estaba alucinando. Se fue el papá de Carlitos y la mamá, a mí de forma muy discreta, apurada para que su marido no nos escuchara. Me dijo que era cierto. Ella también había visto y oído a los perros de la casa de los vecinos y a los suyos, hablando en el patio. A ella le pasó lo mismo que nos contaron los niños. De hecho, ella creía que había sido su imaginación la primera vez que vio eso, hasta que Carlitos les contó una mañana lo mismo. Y pues sí, era verdad, solo que dice que durante el día los perros andan como si nada, que a ella se le hace algo tendrá que ver con uno de sus otros vecinos quien falleció hace tiempo, y que él, según hacía cosas muy raras en su casa, que era brujo, y el hombre había cumplido ya como 108 años, y hasta que falleció, fue que notaron que los perros estaban haciendo eso, porque fue en cuestión de días que empezaron a hablar, solo que nadie más se ha dado cuenta, solo los niños y ella, porque dice que su esposo no quiere escucharlos hablar de eso. Mi prometida siguió trabajando ahí, pero de manera tan curiosa, los niños no volvieron a mencionar ese tema. Ella habló con otras compañeras, pero ellas le recomendaron que ya no preguntara por eso, porque podía ser que algo raro tuvieran con ello, que era mejor no meterse. Luego la podían involucrar y mi mujer hizo caso. Total, ellas sabrían más sobre todo aquello, ya que ellas sí habían conocido a ese señor. Ahora que escuchamos estas dos historias, ¿qué piensa? ¿Tiene alguna idea o teoría de lo que pasó? Siempre es muy interesante leer cada cosa que tienen para aportar para estas historias, así que los leemos. Y no olvide echarse una vuelta por las redes sociales que actualizamos día con día. Se las dejo en el primer comentario y cuénteme, ¿le ha pasado algo parecido? Sería un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.